¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta va a ser la primera clase de los temas de la práctica 3. Son varios temas, ¿sí? Uno de los temas que vamos a charlar en la práctica 3 es vamos a repasar el teorema central del límite, pero cuando digo repasar lo vamos a ver con cierto detalle, ¿sí? Vamos a demostrarlo. ¿Se recuerdan que en el teorema central del límite me decía, bueno, cuando yo tengo una suma de ciertas variables aleatorias, a medida que agrego más variables a la suma, bajo ciertas condiciones, lo que termina pasando es que la distribución de esa suma es cada vez más parecida a la de una distribución normal. Eso también se puede decir que asintóticamente la distribución de una suma o de un promedio también de variables aleatorias en algún sentido tiene una distribución normal, pero para eso hay varias cosas. Una es que eso no es cierto en general. La primera cosa en realidad importante es que eso es para sumas o promedios o cosas por el estilo, no para cualquier cosa, porque está esta idea de que el teorema central del límite me dice todo tiende a la normal. Bueno, eso es mentira, ¿sí? Es para sumas o promedios, que es la suma de n o cosas por el estilo. Después, no es siempre. Tienen que cumplirse ciertas condiciones, o solo bajo ciertas condiciones yo puedo asegurar que la distribución asintótica va a ser la normal. Pero para entender eso, primero hay que entender bien qué entendemos por distribución asintótica. O sea, una de las cosas de las que vamos a hablar es qué es esta idea de distribución asintótica o convergencia de una sucesión de variables aleatorias en distribución, que es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Y, por otro lado, también lo que tengo es, en la práctica 3 lo que vamos a ver es que son ciertas distribuciones de probabilidad que aparecen cuando uno quiere hacer cuentas con las observaciones de una muestra, sobre todo una muestra de una distribución normal, y empiezan a aparecer ciertas distribuciones cuando uno trabaja con la media, con la varianza muestral, como la distribución chi cuadrado, la distribución t-student, cuando uno ya mezcla dos poblaciones y empieza a aparecer la distribución f de Nedeker. O sea que vamos a hacer un repaso de esas distribuciones, cómo surgen, y bueno, vamos a avanzar con eso. Esto nos va a llevar a algunas clases, o sea, son varios temas para ver, y en la clase de hoy vamos a estar hablando precisamente de el concepto de convergencia en distribución, que básicamente es lo mismo que hablar de distribución asintótica de una distribución, de una sucesión de variables aleatorias. Si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, es decir, una variable aleatoria x1, una variable aleatoria x2, una variable aleatoria x3, x4, x5, etcétera, infinitas, de las cuales por ahora no voy a asumir nada, ¿sí? Y vamos a dar la definición, ¿sí?, de qué significa que esa sucesión de variables aleatorias converja en distribución. ¿Qué significa que converja en distribución? A una cierta f de t. F de t acá es como una función de distribución, ¿sí? Es decir, una función que cumple las 4 propiedades necesarias para ser una función de distribución. Recuerden, el menos infinito se tiene que ir a 0, el más infinito se tiene que ir a 1, tiene que ser no decreciente, o sea, nunca puede bajar, y tiene que ser continua por derecha en todos los puntos. Entonces, yo voy a decir que la sucesión de variables x1, x2, xn en general, ¿sí?, converge en distribución a f, acá no lo estoy aclarando, pero sería cuando n tiende a más infinito, que esa sucesión converge en distribución a esa distribución f de t, que no es la f de Schneekert, es una distribución cualquiera, ¿sí? Esa distribución f. Sí, solo sí, o sea, ¿qué significa eso? Bueno, así lo escribimos, ¿no? Acá esto también se puede decir que la distribución asintótica de las xn es la distribución f, es otra manera de decir lo mismo. Bueno, esto, ¿qué quiere decir? Bueno, eso es lo mismo que decir que la sucesión de funciones de distribución de las x, es decir, acá tengo las variables en esta notación, pero en realidad lo que significa es que si yo agarro la función de distribución de x1, la función de distribución de x2, si yo tengo para x1 una función de distribución, ¿sí?, la f de x1, para x2 tengo otra función de distribución, f de x2, que no tiene por qué ser la misma. Yo acá no estoy suponiendo, por ejemplo, que todas tengan la misma distribución, no estoy suponiendo eso. Después voy a tener la f de x3, ¿ok? Bueno, lo que me dice es que para cada t en el que yo pueda evaluar, me tiene que dar, esa sucesión de valores tiene que converger f de t. Fíjense que esto de acá, para cada t, es una sucesión de números, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo t igual a 0, tengo f de x1 en 0, f de x2 en 0, f de x3 en 0. ¿Qué puede dar cada una de estas cosas cuando evalúo en 0? Un número. Este número de acá es la probabilidad de que x1 sea menor o igual a 0. Este número de acá es la probabilidad de que x2 sea menor o igual a 0. Este número de acá es la probabilidad de que x3 sea menor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sucesión de números, que son esa sucesión de probabilidades, primero puede ser que converja algo, ¿no? Puede ser que tenga límite o no. Por ejemplo, si me va dando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, no converge. Ahora, puede ser que vaya convergiendo algún valor, ¿sí? Puede ser que esta sucesión tienda a algo, y puede ser o no que ese algo sea lo mismo que lo que vale esta función f en 0. Podría ser que converja lo mismo, podría ser que no, ¿sí?
También podría ser que lo mismo pase para t igual a 1. ¿Sí? Si hago en vez de f de x1 en 0, hago en 1, f de x2 en 1, f de x3 en 1, y eso converge, y a lo que converge es f en 1. Y si lo mismo pasa para todo t, yo voy a decir que la sucesión xn converge en distribución a f. Es decir, una sucesión converge a cierta distribución, ¿sí? O converge en distribución a cierta distribución, si su sucesión de funciones de distribución convergen a la correspondiente función de distribución. Por ejemplo, una sucesión xn converge en distribución a la normal 0, 1, si cuando yo agarro la función de distribución de x1, la función de distribución de x2, la de x3, etc., en cada t, ¿sí? La sucesión de esos valores convergen a lo que vale la normal en ese punto. ¿Sí? Y en realidad hay una aclaración. ¿Sí? Para que esta definición sea útil y funcione en ciertos casos medio complicados, que no es que van a ser muy relevantes para nosotros, pero ya saben cómo soy, no les puedo contar la mitad del cuento y hacer de cuenta que no pasa nada. Para que funcione bien en ciertas situaciones, yo lo que necesito es agregar alguna aclaración acá. No le voy a pedir en general siempre que sea para todo R, para todo T perteneciente a R. Puede ser que para algunos, tal vez le deje que no se cumpla esto, que este límite no converja, este límite acá. Que converja otra cosa, pero no converja. Pero solo para algunos puntualmente. Como todavía es un poco pronto para decir cuáles serían esos que eventualmente podría ser necesario excluir de la definición, cuáles son esos valores de T que podrían ser necesarios excluir, yo voy a dejar un asterisco. Es decir, va a ser, la definición es que tiene que pasar esto para todo T en R, salvo tal vez para los que les pasa tal cosa. Pero eso lo voy a decir después cuando veamos algún ejemplo donde veamos por qué tiene sentido dejar esa posibilidad. ¿Sí? Por ahora vamos a ver un ejemplo donde no hace falta esto y donde directamente podemos verlo que esto se cumple para todo T. ¿Sí? Para todo T perteneciente a R. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Si lo que vamos a tener es una sucesión de variables xn, ¿sí? Donde cada xn sigue una distribución exponencial con parámetros, este sería el lambda, ¿sí? Parámetro lambda igual 1 más 1 sobre n. No es muy difícil tal vez pensar a qué debería atender esto, porque yo voy a tener que x1 es una exponencial con lambda igual 1 más 1, o sea, con lambda igual a 2. x2 es una exponencial con lambda igual 1 más 1 medio, o sea, 1,5. x3 es una exponencial lambda igual 1 más 1 tercio, 1,3 periódico. x10, por ejemplo, es una exponencial con lambda igual 1 más 1 décimo, 1,1. x100 va a ser una exponencial lambda 1,01. x1000 va a ser una exponencial con lambda 1,001. ¿A alguien se le ocurre cuál va a ser el límite de esto? Piénsenlo un poco. Pongan pausa un segundo y piénsenlo. A ver si se les ocurre con la intuición, ¿eh? No hace falta que piensen en la definición ni nada. La intuición, ¿qué les diría? A mí yo miro esto y digo, para mí, yo creo, miro esto y así sin pensarlo mucho digo, está bien, por ahí tengo un poco más de experiencia con estas cosas que ustedes, pero yo diría, xn converge en distribución a tal distribución. ¿A ustedes se les ocurre cuál? Pongan pausa un segundo si quieren, piénsenlo. Te les digo cuál es la respuesta, igual ahora lo vamos a probar, ¿sí? Pero para mí la respuesta obvia es decir, bueno, como el lambda está tendiendo, cuando n tiende a infinito, el lambda tiende a 1, esto debe converger en distribución. Estas xn deben tener, como distribución asintótica, ¿sí? Deben tener la exponencial lambda igual a 1. O sea, la exponencial 1. Veamos que eso es cierto. ¿Sí? Entonces ahora sí, para ver que eso es cierto, primero recordemos un cachito cómo es la función de distribución de la exponencia. Pues yo acá di las definiciones en términos de la función de distribución. Vamos a hacer ejemplos para que vean que es bastante molesta la definición de convergencia de distribución. ¿Sí? O sea, tener que andar trabajando con las funciones de distribución a veces puede ser muy molesto, muy incómodo. Y después vamos a ver un teorema que nos va a ahorrar, nos va a evitar tener que trabajar con las funciones de distribución. ¿Sí? Como tantas otras veces, en vez de trabajar con distribuciones, vamos a trabajar con funciones generadoras. Vamos a ver un teorema que me va a relacionar las funciones generadoras del xn y de esta distribución. Pero, ahora después, más adelante lo vamos a ver. Lo que primero quiero hacer es algunos ejemplos para que se convenzan de que está bueno tener esos teoremas, porque me ahorra un montón de trabajo. Entonces, primero recordemos que si una variable, llamémosle i, tiene distribución exponencial de parámetro lambda, la función de distribución de i en t era, para los t menores a 0, 0. Y para los t mayores o iguales a 0 era 1 menos e a la menos lambda t. Esto está en la práctica 0, ¿se acuerdan?
Ahí la habíamos visto, porque era uno de los deseos creo que tenían para entregar inclusive. Entonces, esa sería la función de distribución. Entonces yo acá escribí cómo sería la función de distribución de xn. ¿Sí? Si xn es una exponencial va a tener algo parecido, solo que lambda es 1 más 1 sobre n. O sea que la distribución sería 0 para los t menores a 0, y para los t mayores o iguales a 0 es 1 menos c a la menor, y acá puse lambda, 1 más 1 sobre n por t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tratemos de ver, entonces, ¿cuál sería para una exponencial 1? Para una exponencial con lambda igual a 1, bueno, acá me tiene que quedar e a la menos 1 por t, e a la menos t. Pero tratemos de ver que el límite de estas funciones, cuando n tiende a infinito, es este de acá. Y no es muy difícil. Si quieren, pénsenlo primero, por ejemplo, en t igual a 1. Si yo lo hago en t igual a 1, hagamos otra cosa mejor. Antes de hacerlo en t igual a 1, vamos en t menos 1. ¿Cuánto da f de i en menos 1? Piénsenlo un segundo, contéstenme. La respuesta obviamente es 0, porque menos 1 es menor a 0. Y pregunta, ¿cuánto vale cada una de las xn en menos 1? ¿Cuánto de las f de xn? Cada una de las funciones de distribución de cada una de las variables xn en menos 1. Misma idea, para t menor a 0 vale 0. Como t es menos 1, da 0. Entonces, para t igual a menos 1, ¿esta sucesión tiende a esta? Sí. Esta sucesión vale siempre 0 para t igual a menos 1. Entonces, vale 0, 0, 0, el límite es 0, el límite es este. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver a qué tiende. Entonces, ya si queremos hablar del límite de f de xn, que es lo que tengo que analizar, en función de t, digamos, a qué función tiende, cuando n tiende a infinito, acá lo que está tendiendo a infinito es la n, la t está quieta, lo que veo es que si t es un número negativo, tiene que tender a 0. ¿Sí? Porque si t es un número negativo, en cualquiera de estas evalúo, y f de x1, f de x2, f de x3, cualquiera de ellas, en un número negativo da 0. Así que si es constante igual a 0, el límite es 0. Y ahora veamos qué me da si no. Si t es un número positivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si t es igual a 2? Como para hacer un ejemplo. ¿Sí? Si t es igual a 2, ¿qué me quedan las f de las xn en 2? Bueno, ahora 2 es positivo. ¿Sí? Es mayor o igual a 0. O sea que estoy acá. Y estoy en t igual a 2. O sea que para xn me va a dar 1 menos e a la menos 1 más 1 sobre n por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué va a tender esto cuando n tiende a infinito? Insisto, el límite lo estoy tomando para n tendiendo a infinito. La t está quieta, en este caso la t es 2. Cuando n tiende a infinito, básicamente es todo constante salvo esto acá. Entonces, 1 sobre n tiende a 0, así que 1 más 1 sobre n tiende a 1, por 2 tiende a 2, con el menos tiende a 1 menos e a la menos 2. ¿No? Este límite, esto tiende a 1 menos e a la menos 2. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? ¿Qué pasaría si en vez de hacerlo en f de xn en 2, lo hago en f de xn en 3? Bueno, acá habría un 3. Arreglando el 2 en un 3, ahí está. Acá habría un 3, que por 1 me daría 3, con el menos me daría menos 3. ¿Se entiende? O sea que en general, si yo tomo un t mayor o igual a 0, no importa, acá yo voy a poner ese t, va a ser un t que está quieto, ¿sí? Que es constante, lo que está tendiendo a infinito es la n. Si yo tomo un t mayor o igual a 0, f de xn en t va a dar 1 menos c a las 1 más 1 sobre n por t, donde t es una constante, está quieto. O sea que si esto tiende a 1, cuando lo multiplico por ese número t que es fijo, me va a dar 1 por t, que es t. Así que el límite me va a dar 1 menos c a la menos t. Conclusión, para los t mayores o iguales a 0, la sucesión f de xn evaluada en el punto t, que me va a dar un montón de probabilidades, que son las probabilidades de que x1 sea menor o igual a t, que x2 sea menor o igual a t, que x3 sea menor o igual a t, a lo que tiende es a 1 menos e a la menos t. Ahora yo miro esto y que digo, pero tiende a la función de distribución de una variable con distribución exponencial 1. Entonces, tiende la distribución límite de xn, ¿sí? O sea, la distribución asintótica es una exponencial con lambda igual a 1. Y muchas veces lo que escribimos simplemente es esto. Decimos, entonces, xn converge en distribución, o tiene distribución asintótica, exponencial 1. ¿Sí? Puedo poner el simbolito este en vez de tener que escribir la función de distribución, pero básicamente tiende a la función de distribución de esta variable.
¿Se entiende? Ese sería un primer ejemplo. Probé, tomando el límite cuando n tiende a infinito, que para cada t, la función de sucesión de funciones de distribuciones de las xn converge a la de una variable aleatoria con distribución exponencial 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría haber escrito acá, en vez de exponencial 1, f de i, cuando yo sé que i tiene una distribución exponencial 1? Sí, podría haber escrito también esto. O sea, otra manera de decir lo mismo, en vez de usar la simbología que ya tenemos definida para la exponencial, otra manera de decir lo mismo es la siguiente. Es decir, xn converge en distribución a una distribución, a la función de distribución f de i. Y eso tiene sentido porque yo ya sé que la i, ya estoy diciendo que es una exponencial 1. ¿De dónde salió esa i? De la nada. Es una i, es una variable aleatoria cualquiera con distribución exponencial con lambda igual a 1. Entonces también puedo escribirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ya que estamos, les agrego una tercera notación, que no es mi favorita porque induce algunas ideas erróneas, pero que a veces es útil y es práctica para escribir cierto teorema. ¿Sí? También puedo decir, fíjense que acá yo siempre estoy diciendo, cuando hablo de convergencia de distribución, acá estoy poniendo una sucesión de variables aleatorias. Y de este lado lo que estoy escribiendo es una función de distribución. ¿Sí? No estoy acá, estos son variables aleatorias, esto es una función de distribución. O sea, como límite es medio raro. ¿Sí? Tengo cierto tipo de objetos y el límite es otro tipo de objetos. ¿Sí? Es como si yo tengo una sucesión de números reales y el límite fuera una función. Piensen que acá esto es nada más que una notación. ¿Sí? El límite verdadero que estoy tomando es el límite de la sucesión de funciones de distribución que converge a otra función. Ahí sí, funciones convergen a función. Y esto es una notación para resumir lo que eso mismo dicho de otra manera, ¿sí? Usando la notación de convergencia en distribución. Hay una tercera notación que se usa, que cuando yo ya sé que hay una variable i con exponencial 1, que es decir que xn converge en distribución, y en vez de escribir acá la función de distribución, directamente poner que converge en distribución a i. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa notación, porque parece que está diciendo algo que en realidad no es cierto. ¿Sí? Parece que está diciendo que las xn son cada vez más parecidas a la i. Y no, no está diciendo eso. La i es una variable aleatoria cualquiera con distribución exponencial 1. Si yo tuviera otra u distinta de i, una variable u distinta de i, y con u también con distribución exponencial con lambda igual a 1, incluso podría ser u no solo distinta y piensen que distinta quiere decir que para un mismo resultado del espacio muestral u e i pueden tomar valores diferentes. Si quieren, peor que distintas, independientes. O sea que lo que le pasa a la i no tiene nada que ver con lo que le pasa a la u. Si u igual tiene la misma distribución que la i, no es la misma variable, solo es una variable diferente con la misma distribución, también tiene sentido escribir que xn converge en distribución a i o que xn converge en distribución a u. ¿Por qué? Porque eso es una notación que lo único que me está diciendo es que xn, la distribución de las xn converge a la distribución de la i, o en este caso que converge a la distribución de la u. Como la distribución de la u y la distribución de la i sí son iguales, tienen la misma, son distintas variables con la misma distribución, entonces sí, acá no estoy diciendo nada raro. Pero cuando lo digo acá, parece que estoy diciendo como que tiendo a un lado y tiendo a otra cosa. Bueno, no, porque esta notación a veces se usa porque es como sencilla, pero hay que tener mucho cuidado. No me está diciendo que las xn son cada vez más parecidas a la u, ni que las xn son cada vez más parecidas a la i. Ni siquiera me está diciendo que las xn sean cada vez más parecidas entre sí y que sean cada vez más parecidas a algo en los valores que toman. Lo único que me están diciendo es que la distribución de las xn son cada vez más parecidas entre sí y que además son cada vez más parecidas a la distribución de otra cosa, que puede ser la distribución de la u, o la distribución de la i, o la distribución de cualquier otra variable que sea exponencial con lambda igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, a veces se escribe xn converge en distribución y acá se le pone una variable. Pero las distribuciones de estas cosas son cada vez más parecidas a la distribución de esta cosa. Pero no estamos diciendo que los valores de las xn sean cada vez más parecidos a los de u para cada resultado del espacio muestral. Existen conceptos que sí dicen eso, como el concepto de convergencia de probabilidad, que probablemente después en algún momento lo charlemos, o otros, como el de convergencia casi segura, ¿sí? Que son conceptos que sí implican que para cada resultado del espacio muestral los valores de las xn en algún sentido tienden a ser cada vez más parecidos a los de la variable que está acá. ¿Sí? Pero cuando hablamos de convergencia en distribución no estoy diciendo eso. Entonces tengan presente que son notaciones que se usan, pero tengan en cuenta que son notaciones y que quieren decir algo, pero no quieren decir otra cosa. Me están hablando simplemente de cómo se comportan las sucesivas distribuciones de las xn.
¿Ok? Siguiendo eso, acá podemos escribir todo esto porque, bueno, en general lo que vamos a escribir es esto, xn converge en distribución a tal cosa, ¿sí? Pero a veces va a ser útil escribirlo así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos más. Yo no voy a hacer un montón de ejemplos con funciones de distribución porque, más que nada, para que vean lo molesto que se empieza a poner con funciones de distribución. Por ahí después de esto vemos uno más, como para hacer alguna cosa un poquito más rara. Y para que vean después cuánto más útil es tener un teorema que me permite, en vez de usar en las funciones de distribución, las funciones generadoras de momentos. ¿Sí? Pero vamos a ir con ejemplos, primero con ejemplos con la exponencial, que ya dijimos cómo es la función de distribución, así no hay que pensar tanto. Y pensemos qué pasa si ahora tuviera una sucesión de exponenciales con lambda igual a 1 sobre n. Es decir, x1 es una exponencial con lambda igual a 1. x2 es una exponencial con lambda igual a un medio. x3 es una exponencial con lambda igual a un tercio. Y así, ¿ok? Entonces, la función de distribución, si seguimos todo lo que dijimos antes, para xn me queda 0 para los t menores a 0, 1 menos e a la menos lambda, que es 1 sobre n por t. 1 menos e a la menos lambda por t era. Bueno, si lambda es 1 sobre n, me queda menos t sobre n. Entonces, pensemos un poco a qué tiende, a qué me da el límite de estas especies xn de t, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Y de vuelta hay una parte que es lo mismo de antes. Si t es igual a 0, si t es menor a 0, f de xn de t es 0. O sea que si estoy en un t menor a 0, esta cuenta da siempre 0 para cada n, es una sucesión 0, 0, 0, 0, 0, 0, y esa sucesión tiende a 0. ¿Ok? Ahí no hay vuelta. ¿Qué pasa ahora si xn es mayor o igual a 0? Si quieren, hagamos aparte, separemos los dos casos para verlo fácil. ¿Qué pasa si t es igual a 0? Bueno, si t es igual a 0, me queda 1 menos e a la menos 0 sobre n, o sea, 1 menos e a la menos 0. 1 menos e a la menos 0 o e a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. O sea, si estoy en t igual a 0, también esto vale 0. Y eso tiene que ver en realidad con que esta función de distribución es una función continua, porque la distribución exponencial es una distribución continua. O sea que si en todos los menores a 0 vale 0, en el límite da 0, entonces en 0 también tiene que valer 0, porque es continua. Si piensan que el gráfico de una exponencial es una cosa así. Vengo en 0, y en 0 empiezo a subir y tengo este límite en 1. ¿Sí? Eso, así es el gráfico de una distribución exponencial. Pero en 0 vale 0 también. O sea, en realidad para t igual a 0, la cuenta da siempre 0. ¿Sí? Ahora, para t mayor que 0, esto ya no da 0. ¿Sí? 1 menos e a la menos algo positivo sobre n, esto ya no da 0. Ahora, pensemos qué pasa cuando n tiende a infinito. Supongamos que t fuera 5, para suponer algo. ¿Sí? Cambié de ejemplo de los de siempre. 1 menos e a la menos 5 sobre n. Ese 5 sobre n, ¿a qué tiende cuando n tiende a infinito? Tiende a 0. ¿Sí? Si es una constante, algo que está fijo, sobre n, y el n tiende a infinito, esa t sobre n tiende a 0. Si en vez de ser 5 fuera 1, pasa lo mismo. Si fuera 0,2, pasa lo mismo. Para cualquier t positivo que yo ponga ahí, tiende a 0. Si pongo t igual a 0, da 0. Pero si pongo t positivo, no vale 0, pero tiende a 0. Entonces no importa cuál sea el número t, que lo pienso como un número fijo, ¿sí? Un número que evalúo todas las funciones de distribución de las xn en st, a medida que aumento el n, ese valor tiende a 0. Con lo cual, e a la eso tiende a 1 y 1 menos 1 tiende a 0. O sea que ¿a qué tiende tanto en 0 como en los positivos? A 0. ¿Sí? ¿A qué función tiende la función de distribución de las xn? A 0. ¿Sí? Y es difícil de entender por qué, pero básicamente lo que está pasando acá es que a medida que n tiene aumenta, el lambda es cada vez más cercano a 0 y la distribución se va haciendo cada vez más chata. Más así. Para un lambda todavía más cercano a 0, la distribución es más así. Es una exponencial, pero que crece muy despacio. Entonces uno dice, bueno, pero sí, pero siempre es una exponencial y siempre va tendiendo a 1. Sí, pero cuando yo me paro en un t fijo, que es lo que estoy haciendo acá, estoy dándole un valor a t, para n igual a 1, f de x1 en ese t me da cierto valor. ¿Sí? Para n igual a 2, f de xt me da un número más chico. Para n igual a 3, f de xt me da un número más chico. O sea, primero me da esto, después me da esto, después me da esto, y a medida que aumento el n, esta curva es más chata, y para el mismo t me va dando un valor cada vez más bajo. Si yo dejo quieto el t, para un n lo suficientemente grande, yo puedo hacer que acá la función de distribución valga algo lo suficientemente chico. ¿Sí? O sea que para ese t tiende a 0. Para otro t más grande también tiende a 0. Tarda más. El n para el cual se hace muy chico va a ser más grande. Pero también
tiende a 0. Es decir, que la distribución límite de esta, en realidad, es esta función. 0. ¿Y cuál es el problema ahí? ¿Eso qué distribución representa? Piensen un segundo. ¿Qué distribución representa la función de distribución que vale siempre 0? Pongan pausa un segundo, piensen bien la respuesta. Respuesta, ninguna. ¿Por qué? Porque la función constante igual a 0, o sea, yo podría poner acá directamente, como vale tanto lo mismo en los positivos y en los negativos, podría poner que el límite de esto es 0 para todo t. La función 0, la función constante igual a 0, no es una función de distribución. No cumple una de las 4 propiedades. ¿Cuál? Pausa, vuelvan. La función de distribución es esa función 0, cuando t tiende a más infinito, no tiende a 1, tiende a 0. Entonces no es una función de distribución. Como no es una función de distribución, como el límite de la asociación de funciones de distribuciones no es una función de distribución, yo lo que voy a decir es que xn, la asociación xn, no converge en distribución. Es decir, no converge no tiene una distribución asintótica porque la asociación de funciones de distribución van convergiendo a algo que no es una función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que está lejos de ser una función de distribución, porque para que esto se convierta en una función de distribución, a partir de algún momento la tengo que empezar a levantar para que se vaya al 1. O sea que ni siquiera sería cuestión de, a lo sumo, un puntito, que viste, bueno, ya vimos que lidiar con un punto más, un punto menos, a veces, por lo menos en las densidades no es un problema, a lo mejor acá sí, pero digo, no sería para tanto cambiar un puntito de última, me adelanto a algo que viene después. Pero acá tendría que, a partir de un punto, empezar a cambiar todo, porque no me alcanza con cambiar un punto para que esto se convierta en algo que sí sea una función de distribución. O sea, claramente esto no se va a ninguna distribución. ¿Sí? Una pista de eso lo podría haber tenido si tengo en cuenta lo siguiente. Como la distribución es exponencial de parámetro lambda igual a 1 sobre n, ¿cuál va a ser la esperanza de esas variables? ¿Sí? Bueno, recuerden que la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda. Así que la esperanza de xn es 1 sobre, y si lambda es 1 sobre n, es 1 sobre 1 sobre n, o sea, n. Lo mismo puede decir para la varianza. La varianza de estas variables es 1 sobre lambda al cuadrado. O sea que es n al cuadrado. Es decir, la esperanza se me está yendo a infinito, es decir, a más infinito. Es decir, yo tengo una asociación de variables que tienen esperanza, la primera tiene esperanza 1, la segunda tiene esperanza 2, la tercera tiene esperanza 3, la cuarta tiene esperanza 4, la número 100 tiene esperanza 100. Bueno, eso obviamente se va infinitamente para allá. Por eso no se está acercando a ninguna distribución, se está corriendo todo el tiempo. ¿Sí? Y de hecho la varianza es cada vez más grande. No solamente la X10 tiene la esperanza mucho más allá que la X1, sino que además tiene mucho más varianza. X1 tenía varianza 1, X10 tiene varianza 100. O sea que directamente eso no se está pareciendo a ninguna distribución. ¿Sí? No es que se está acercando a cierta distribución. Se va corriendo todo el tiempo y se va. Y se va y la perdí. En el límite no está. Por eso esta sucesión no converge en distribución. Veamos el caso contrario. Si veamos el caso... No contrario, veamos un caso parecido, pero que en realidad es distinto. Voy a borrar esto para tener espacio. ¿Sí? Por lo menos voy a borrar esto de acá. Este caso ya dijimos, no converge. No converge en distribución. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Sí? Voy a escribir un poco acá. Si yo tengo una exponencial con lambda igual a n, ahora la función de distribución es 0 para los t menores a 0, 1 menos e a la menos t por n. ¿Sí? Y ahora se va a comportar un poco distinta la distribución. Porque ahora a medida que aumenta el n, ahora el camino va a ser al revés. Antes, a medida que yo aumentaba el n, el lambda tendría a 0, entonces la función bajaba. Ahora, a medida que aumento el n, el lambda aumenta, porque el lambda es igual a n, entonces la función va a empezar a subir. Si voy a tratar de hacer un gráfico un poco más lindo. Pero, por ejemplo, si una exponencial con lambda igual a 1, por ejemplo, tiene este gráfico, 0, y después esto, y tiende a 1, ¿sí? 1 es la asíntota. Una exponencial con lambda, esto podría ser lambda igual a 1. Una exponencial con lambda igual a 2, tiene un gráfico que también viene en 0, y acá se levanta, pero más rápido. Y tiene la misma asíntota. Esto podría ser lambda igual a 2. Y una exponencial con lambda igual a 3, también viene en 0, y después tiene un gráfico más así. ¿Sí? Es decir, que si ahora se fijan, gráficamente, por lo menos lo que veo es que si me paro en un cierto t, a medida que aumenta el n,
aumenta el lambda y por lo tanto voy subiendo. ¿Y a cuánto les parece que voy a tender? Bueno, es fácil hacer la cuenta. Obviamente, veamos a cuánto tiende f de xn en t. De vuelta, para t menor a 0, perdón, no quiero ver a cuánto es igual, quiero ver cuál es el límite, ¿sí? ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito? Bueno, para t menor a 0, de vuelta, si estoy en t menor a 0, vale siempre 0, así que en el límite da 0. Pero para t mayor o igual a 0, si quieren hagamos de vuelta el caso 0 aparte, ¿sí? Si n es 0, si t es 0, esto me da e a la 0 que es 1. Hagamos el caso t igual a 0 aparte. T igual a 0 me da, si t es 0, me da e a la menos 0 por n, es e a la 0 que es 1, 1 menos 1 es 0, o sea que para t igual a 0 también me da constante. Me da 0 constante, o sea que tiende a 0. De hecho, si quieren podría aclarar directamente, juntar esto y decir, bueno, vale 0 para los t menores o iguales a 0. Ahora, ¿qué pasa con los t positivos? Bueno, cuando t es positivo, si t es 0,1, 5, 8, 8,2, cualquier número positivo, grande o chico, como n tiende a más infinito, t por n, como t es positivo, también tiende a más infinito, y menos t por n tiende a menos infinito. Así que como e elevado a algo que tiende a menos infinito tiende a 0, entonces el límite da 1 menos 0, que es 1. Es decir, que este límite da 1. ¿Estamos de acuerdo? Y está bien, es lo que estábamos viendo. Para los t positivos, esto da 1. Me paro, bueno, en este gráfico. Para los t positivos, me paro en un cierto t, me da algo, para n más grande me da más grande, para n más grande me da más grande, y va tendiendo a 1, el valor verticalmente. Si tomo un t más cerca de 0, puede tardar más, pero para n igual a 1 da algo, para n igual a 2 da algo, para n igual a 3 da otra cosa, para n igual a 4 va a dar, la curva va a estar por encima de esta, o sea que va a dar más grande, y va a ir tendiendo a 1. Y si me paro muy acá, muy cerca del 0, no importa. Si tomo un número positivo, para t igual a 1 me da esto, para t igual a 2 me da esto, para t igual a 3 me da esto, para t igual a 4 lo mejor me da acá, pero a medida que aumento el n voy tendiendo también a 1. ¿Sí? Es decir, tengo curvas cada vez más así, más empinadas, que se van metiendo una por encima de la otra, y tiende a 1. ¿Y qué me queda como límite? Miren, acá un poco casi que se ve qué va a pasar como límite. Es como que toda la parte positiva se pega hacia el 1. O sea que lo que me queda como límite es una función que en t negativo y en t igual a 0 vale 0. ¿Sí? Pero que en los t positivos vale 1. El límite de esta función, ¿sí? El límite de esta función es esta función. ¿Estamos de acuerdo? Es 0 para 0 los negativos y es 1 para los positivos. Y es porque veo justamente cómo las sucesivas, para los sucesivos n, las funciones de distribución de xn se van como pegando hacia la parte de arriba. Y esto, en realidad si lo piensan, uno podría decir, viéndolo así, habría dicho, es una exponencial con lambda igual a 0. Bueno, técnicamente no existe la exponencial con lambda igual a 0. La exponencial tiene un parámetro lambda positivo. Ese lambda, en ese caso lambda igual a 0, es como que coincidiría con un caso particular de una distribución degenerada. Fíjense que acá de alguna manera es como que toda la probabilidad estaría acumulada en el 0, ¿no? Antes del 0 no tengo nada, después del 0 tengo todo. O sea que uno casi podría decir que la distribución límite de xn, en este caso, estamos en el caso de abajo, ¿sí? La distribución asintótica es 0. Y por 0 me refiero a una variable aleatoria degenerada cuya probabilidad está toda acumulada en el 0. Es la variable aleatoria constante igual a 0, la que tiene distribución degenerada que se acumula toda en 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo no estaría de acuerdo. Yo no sé si alguien tiene una objeción, no los puedo escuchar, pero me gustaría que piensen si no hay una objeción a decir que esta es la función de distribución de la variable aleatoria degenerada en 0. Yo tengo una objeción. Pongan pausa y piensen un minuto qué es lo que está mal ahí, qué es lo que no está bueno ahí. Voy a poner pausa, voy a ver si te grabo bien y mientras pienso. Veamos. ¿Qué ven acá? ¿Qué está mal? Lo que está mal es que esto, que está acá, no es una función de distribución. Eso es lo que está mal. Sí, cuando voy a menos infinito tiende a 0. Cuando voy a más infinito tiende a 1. Bien, que antes no me pasaba. Es no decreciente, buenísimo. Pero ¿qué pasa? No es continua por derecha en todos los puntos. En el 0 es discontinua por derecha.
Es continua izquierda, pero no me importa. También me podría haber quedado que el 0 valga algo por acá y entonces no sería continua a la izquierda ni a la derecha. No me importa si es continua izquierda o no. Lo que me importa en este caso es que no es continua a derecha. ¿Sí? Entonces, claramente, esto a lo que converge la sucesión de funciones de distribución no es una función de distribución. ¿Sí? Para que fuera una función de distribución, o sea, tendría que converger, para que entonces, con la definición que tenemos para decir que las xn convergen en distribución a 0, que es lo que yo estoy tratando de afirmar, que de hecho tiene bastante sentido, ¿no? Uno dice, bueno, los valores se van pegando todos alrededor del 0, en el límite, toda la probabilidad se acumula solo en 0. Parece raro porque uno está pasando de una distribución continua, como es la exponencial, a una distribución degenerada, que es discreta. O sea, una distribución discreta, que es la distribución degenerada en 0, o en cualquier punto. Pero eso no está mal, ¿eh? En realidad vamos a ver ejemplos de distribuciones continuas que tienden a continuas, como ya vimos, distribuciones, sucesiones de distribuciones que no tienden a nada, sucesiones de continuas que tienden a discretas, que va a ser este el caso, pasa que tengo que acomodar algo. También vamos a tener casos de discretas que tienen las continuas, por ejemplo, si tengo una sucesión de binomiales donde el n va aumentando, si voy estandarizando eso por el teorema central del límite va a tener una continua, que es la normal. O sea que en realidad también puedo ir de continuas tender a discretas, de discretas tender a continuas. Y también de discretas tender a discretas. O sea, todas las posibilidades, todas las combinaciones son posibles. Pero digamos, yo necesitaría acá como distribución límite, en realidad que acá no valga 0, que acá valga 1. O sea, yo necesitaría que acá no esté el igual, necesitaría que acá esté el igual. Porque ojo, si acá está el igual, ahora sí. Esto ahora sería la función de distribución de la variable aleatoria degenerada en 0. ¿Sí? La que acumula toda la probabilidad, la que tiene rango solamente el 0 y toda la probabilidad está acumulada en ese punto. ¿Sí? Pero ahora, ¿es verdad que f de xn de t tiende a 0 para todo t? Perdón, ¿es verdad que f de xn de t tiende a esta función para todo t? No, es mentira. F de xn de t tiende a esta función para todo t distinto del 0. ¿Sí? Para los t negativos sí tiende a 0. Para los t positivos sí tiende a 1. Pero para t igual a 0 no tiende a 1, tiende a 0, tiende a otro lado. Entonces esto es cierto para todos los t salvo para el 0. Y acá es donde alguien me puede venir a decir, che, pero entonces la definición que tenemos de convergencia de distribución es medio una porquería, porque la verdad que esto es como que estaría bueno, cuando uno lo ve a la hora de aplicarlo. ¿Para qué vamos a usar la idea de distribución asintótica? Para aproximar probabilidades. Cuando yo tengo una distribución asintótica, la idea es que si yo, en vez de, si tengo para x1 no, pero para x1000 a lo mejor, la distribución de f de x1000 es muy parecida a la que yo digo que es la distribución asintótica, entonces puedo, en vez de usar la de x1000, que a lo mejor es medio complicada, uso la de la distribución límite, y las cuentas que haga van a tener poco margen de error porque estoy cerca del límite, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces estaría bueno en este caso, que solamente falló en el 0, decir, bueno, digamos que en realidad sí, hagámonos los distraídos y digamos que en realidad sí, xn converge en distribución a la variable aleatoria 0, la que tiene la distribución degenerada en 0. Bueno, para poder hacerme distraído ahí, yo tendría que, en este caso, omitir ese punto. ¿Sí? Bueno, es un punto, no es tan grave. ¿Sí? O sea que acá es aceptable cambiar la definición para omitir ese punto. Lo que yo no quiero es fallar en más de un punto. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, cuando la función de distribución converja a algo que es una función de distribución, salvo porque a lo mejor falla la continuidad derecha en algunos puntos, vamos a decir que la sucesión converge en distribución a la que sería la función de distribución arreglada, ¿no? Con los puntos puestos en los límites por derecha. ¿Y dónde puede pasar eso? Bueno, ¿por qué pasó eso acá en el 0? Pasó porque justo la distribución límite, la que yo voy a decir que es la distribución límite, es discontinua en el 0. ¿Sí? La distribución, la f, la del final, ¿sí? La que yo le llamé f cuando di la definición, en este caso en el 0 es discontinua. Y ese es el único lugar donde puede pasar esto. Entonces, ¿se acuerdan que yo dejé un asterisco antes? Que decía, para todo t, voy a ponerlo acá, que decía, en la definición, decía, bueno, un montón de cosas, y decía, para todo t, salvo, tal vez, y había un asterisco. Bueno, ese asterisco
lo que tienen que poner ahí, lo que tienen que completar, si están tomando apuntes, en el apunte teórico esto ya está escrito desde el principio, pero me gusta agregar los finales. Salvo, tal vez, en los T, donde F es la distribución, la del límite, es discontinua. ¿Sí? Es decir, que si a mí me queda que el límite de la sucesión de funciones de distribución no me da una función de distribución, pero solo porque en realidad lo que falta es arreglar la continuidad por derecha, y entonces en vez de que esté acá, ponerle punto acá arriba, listo, lo arreglo y digo que entonces también xn converge en distribución a esa f. ¿Se entiende? Que en este caso sería la función de distribución de la variable aleatoria degenerada en cero. ¿Estamos de acuerdo? En el apunte teórico tienen otro ejemplo, donde el límite es una Bernoulli, o sea, es decir, una que tiene rango 0 y 1, pero en uno de los dos puntos, creo que en el, no me acuerdo ahora, pero en uno de los dos puntos sí se da la continuidad por derecha y en el otro no, entonces con la definición arreglada es que uno puede decir que el límite es Bernoulli. Si no, con una variable donde intuitivamente uno tendría que decir que la sucesión tiene distribución asintótica de Bernoulli, no lo podríamos decir. Por eso necesito como enmendar esa definición para incluir estos casos. Si no, yo en este caso, en el caso anterior yo tendría que haber contestado xn no converge en distribución. Y no quiero hacer eso, porque la verdad es que claramente la distribución es cada vez más parecida a esta. Entonces, para no hacer eso, lo que hago es enmendar la definición y dar una definición que esta es la verdadera definición de convergencia en distribución. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito más antes de dar un teorema que nos va a resolver la vida y nos va a evitar tener que pensar en todo esto. Pero como para que vean que realmente esto se puede poner peor todavía de lo que se ve acá. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Para ver que a veces es todavía más feo de lo que recién se veía el tema de trabajar con las funciones de distribución, ¿sí? A veces algo que pasa es que cuando uno tiene una de estas funciones, fíjate que acá encima de ser exponencial estaban definidas por partes las funciones, con lo cual eso ya se vuelve un poco más feo, entonces teníamos que analizar parte por parte, pero tener mucho cuidado en los puntos donde se parte la función, a ver si quedaba de un lado o del otro. Bueno, de esas cosas había que tener cuidado. Pero acá podría ser peor, porque fíjense, supongamos que tenemos xn con distribución uniforme 0 n sobre n más 1. Es decir, x1 es un uniforme 0 un medio. x2 es un uniforme 0 2 tercios. x3 es un uniforme 0 3 cuartos. x100, ¿sí? x99, hagamos fácil la cuenta, es una uniforme 99 centésimos. O sea, es un uniforme 0 a 0,99. Les pido que piensen un poco en la intuición de cuánto les parece que va a atender esto si va a converger en distribución y a qué va a converger en distribución. Yo lo miro y digo, o sea, ustedes piensen no, pero yo les contesto. A ver, esto tiende a 1, ¿sí? Así que esto va a converger a un uniforme 0,1. Está encantado. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero vamos a ver cómo se prueba eso, porque la intuición está bárbara, pero vamos a ver cómo se prueba. Para ver que no es difícil, pero hay que pensar un poco. Y después lo vamos a hacer de otra manera completamente distinta. Y van a decir, bueno, gracias teorema. Sí, gracias teorema por existir. Vamos a ver un teorema que se llama teorema de continuidad de Levi, que me va a permitir trabajar directamente con la CFGM. Entonces vamos a decir, gracias teorema por existir, porque me vas a evitar todo este lío. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, recordemos un segundo cómo es la función de distribución de la uniforme. Creo que está en uno de los ejercicios para entregar, así que probablemente no lo dije antes, pero ahora lo puedo decir. ¿Qué pasa acá? La función de distribución del uniforme básicamente como la densidad es constante en el intervalo E, es hasta antes de A es 0, la distribución, es decir, la probabilidad acumulada es 0, entre A y B se acumula en forma lineal, porque es constante la densidad, hasta llegar a 1 y donde alcanza el 1 en B. Y a partir de ahí vale 1, es decir, que vale 0 para los menores a A, 1 para los mayores, y entre A y B vale cierto valor que básicamente es una recta que en A vale 0 y en B vale 1. Hagan la cuenta, en T igual a A da 0 y en T igual a B da 1. ¿Sí? Es una forma de escribir la función de distribución. Acá el tema de los menores iguales no debería ser un problema porque es continua. O sea que en realidad podría poner el igual acá es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la función de distribución de una uniforme 0, n sobre n más 1? Bueno, A es 0 y B es n sobre n más 1. O sea que por empezar yo tengo que puede valer 0, puede valer t menos 0 sobre n más 1 menos 0. O sea, si donde A pongo 0, las A se van, y si me queda t sobre B, y si donde dice B pongo n sobre n más 1, lo puedo escribir más lindo como n más 1 sobre n
por t. ¿Sí? Entonces, eso sería esta expresión cuando A es 0 y B es n sobre n más 1. Chequenlo. Y es 1 en el otro tramo. Pero además, ¿cuándo es 0? ¿Cuándo es esto? ¿Y cuándo es 1? Bueno, es 0 para t menor a A, es decir, para t menor a 0. Es 1 para t mayor a B. Ah, pero mayor a B es mayor a n sobre n más 1. Fíjense, en este caso el soporte va cambiando cuando cambie la n. Con lo cual ahora ya no es tan obvio en dónde me tengo que fijar, en dónde tengo que evaluar, ¿sí? Y fíjense que esto es cuando t está entre 0 y n sobre n más 1, incluyendo, ahí es donde me da n más 1 sobre n por t, que bueno, es lo que hay que ver. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto mismo transcrito a este ejemplo sería esto. Lo voy a borrar para hacer un gráfico para tratar de entender un poco cómo funciona esto. Supongamos que yo tengo entonces este gráfico, ¿sí? Acá está el 1, acá está el 1. Y entonces gráfico f de x1, ¿sí? F de x1 es, básicamente, x1 es un uniforme 0, un medio. Pueden despedirlo acá y ver que les queda 1 más 1, 2 sobre 1, 2t para t entre 0, digamos, es 0 para t menor a 0, 2t para t entre 0 y 1 medio, y 1 para t mayor a 1 medio, pero básicamente, como es lo mismo que antes, en el 0 1 medio, básicamente, si acá está el 1 medio, ¿sí? Va a ser la función que es así. Acá es 1, acá es 0, y después es una lineal que va de acá a acá. ¿Sí? Esta sería f de... La que está en rojo sería f de x1. ¿Ok? Hagamos f de x3 para hacer algo un poco distinto. ¿Sí? F de x3. Bueno, f de x3 va a ser un uniforme 0, 3 cuartos. O sea que voy a ir hasta acá. El 3 cuartos está por acá. Va a valer 1 a partir del 3 cuartos. Me torcí un poco. Antes del 0 va a valer 0, igual que esta. O sea, esta parte del 0 siempre lo mismo. Y va a ser una recta que conecta estos dos puntos entre el 0 y el 3 cuartos. ¿Sí? El soporte me va cambiando con el n. Al principio el soporte es 0 1 medio, después el 0 2 tercios, después el 0 3 cuartos y así. ¿Qué pasará con él, por ejemplo? O sea que f de x3 es la que escribí en azul. ¿Y qué pasará si hago f de x9, por ejemplo, con negro? Digo, con negro punteado. Vamos, f de x9 con negro punteado, ¿sí? F de x9 va a ser, si acá está el 0,9, si acá está el 9 décimos, ¿sí? 9 sobre 10, va a ser 0 hasta ahí, a partir del 9 décimos va a ser constante igual a 1, y entre acá y acá va a ser una recta creciente. ¿Ok? Entonces fijémonos en algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si veamos que yo quiero probar que esto converge a un uniforme 0,1. Comprobar que converge a un uniforme 0,1 quiere decir que converge a esto. 0 crece hasta el 1 en el 1. Crece desde el 0, 0 hasta el 1, 1 y después vale 1. Eso es lo que quiero probar. ¿Estamos de acuerdo? La función de distribución tiene que ser... La función de distribución debería ser... la función límite, digamos, debería ser, para probar lo que queremos probar, lo que intuimos, que es que el límite es un uniforme 0,1, debería ser 0 para t menor a 0, t para t entre 0 y 1, y 1 para t mayor a 1. ¿Sí? Pero vamos a ver qué da eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro un t como, qué sé yo, 0,7? Vamos, f de 0, f de xn en 0,7. ¿Sí? ¿Qué da esa sucesión? Tratemos de escribir esa sucesión. No tengo mucho espacio, pero la voy a escribir como para abajo. F de xn en 0,7. ¿Qué da esa sucesión? Bueno, f de x1 en 0,7, ¿cuánto da? El 0,7 está por acá, ¿sí? F de x1 en 0,7 es la roja. Vale 1. ¿Por qué? Porque x1, o sea, f de x1 en 0,7 vale 1. ¿Por qué? Porque x1 es un uniforme 0 medio, o sea que el 0,7, que es
Es un uniforme 0 a 0,5. El 0,7 ya acumuló todo. F de x2 yo no la dibujé. Diría por acá hasta el 2 tercios 1. F de x2 en 0,7 también vale 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con f de x? ¿Por qué? Porque f de x2 es un uniforme entre 0 y 2 tercios, es decir, entre 0 y 0,66. Para el 0,7 ya acumulé todo. Ahora, ¿qué pasa con f de x3 en 0,7? Bueno, f de x3 en 0,7 es, ahora sí, ya entré en la curva azul. Porque f de x3 va de 0 a 3 cuartos. Entonces, fíjense que yo estaba en f de x1, si me paro acá en 0,7 estaba en 1. F de x2 no la dibujé, pero también termina antes y vale 1. Pero ya f de x3 en 0,7 vale esto. Vale lo que vale la curva azul, la recta azul en 0,7. ¿Sí? F de x4 en 0,7 va a ser una recta más abajo. F de x5 va a ser una recta más abajo. F de x9 va a ser una recta más abajo, que está por ahí. ¿Sí? F de x10 va a ser una recta más abajo. Y digamos el límite. Básicamente yo voy a estar haciendo f de x3 en 0,7 ya no lo miro acá. Es decir, perdón, ya no lo miro acá. En las otras, ¿sí? En n igual a 1 y n igual a 2, como 0,7 es más grande que 1 sobre 2 y es más grande que 2 sobre 3, ahí me da 1. Ahora, en algún momento este n sobre n más 1 se hace más grande que 0,7 y paso a estar acá. ¿Lo ven? Entonces, para t igual a 0,7, lo que va a pasar es que ahora, para n a partir de 3 ya voy a estar acá y la cuenta va a ser esta. Por ejemplo, para x3 va a ser 3 más 1, 4 tercios por 0,7. Para x4 va a ser 5 cuartos por 0,7. Para x5 va a ser 6 quintos sobre 0 por 0,7. ¿Sí? Voy a estar multiplicando acá el 0,7 y la n que corresponda. Entonces, esto de acá que voy multiplicando va a ir tendiendo a 1. ¿A cuánto va a tender esto? Va a tender a 1 por 0,7. Es decir, va a tender a 0,7. ¿Se entiende? Si yo hago la cuenta, por ejemplo, con 0,7, en vez de con 0,7, lo hago con 0,8, pasa algo parecido. Solo que cuando t es 0,8, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, y para n igual a 4, porque le puse mayor, para n igual a 4 a 4 quintos que es 0,8, n sobre n más 1. O sea que todavía estaría, o sea, para n igual a 1, 2 y 3 estaría acá. Recién para n igual a 4, que es 4 quintos, el n sobre n más 1, yo me estaría dando entre 0 y 4 quintos, entonces ahora lo miro acá. Y después lo miro, lo sigo mirando acá y siempre lo sigo mirando acá. Para cualquier t entre 0 y 1, puede pasar, bueno, puede pasar, si fuera un t muy chico, un t más chico con medio, puede pasar que ya directamente yo ya esté siempre acá. Y si estoy siempre acá, después cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1, y el t está fijo. O sea que si esto tiende a 1 y el t está fijo, ¿el límite cuánto da? El límite da 1 por t. El límite da t. Para los t menores son entre 0 y 1 medio, obviamente pasa eso porque siempre estoy acá. Para los t que están entre 1 medio y 1 estrictamente, empiezo acá. ¿Sí? Es decir, para ciertos valores de n, t es más grande que n sobre n más 1. Al principio, para los más chicos. Y entonces la asociación me da 1, 1, 1, 1, 1, 1. A partir de algún momento, n sobre n más 1 se hace más chico que t. ¿Por qué? Perdón. A partir de algún momento, t se hace más chico que n sobre n más 1. Ya no estoy acá. ¿Por qué? Porque n sobre n más 1 tiende a 1. O sea que en algún momento al t lo tiene que pasar por encima. ¿Sí? En este caso lo tiene que pasar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en algún momento este n sobre n más 1 supera al t. Y a partir de ahí ya estoy entre 0 y n sobre n más 1. Y de vuelta, ahora tengo que mirar esto y ver a qué tiende. ¿A qué tiende? A 1. Porque nunca me paso para el lado del 0, porque estoy en los valores positivos. Los negativos es lo más fácil de ver. Para los t negativos siempre vale 0, así que el límite es 0. Entonces, fíjense que para los t negativos el límite es 0. Para los t entre 0 y 1, puede pasar, según si estoy de un lado o del medio del otro, puede pasar que empiece directamente acá, o que primero varias veces valga 1, 1, 1, 1, 1, y en algún momento caigo acá. Y a partir de ahí n empieza a crecer, y esto tiende a 1, así que esto tiende a t. Perfecto. Entre 0 y t, entre 0 y 1, pero entre 0 y 1 estricto en realidad, tiendo a 1. Para t igual a 1 y los mayores que 1, t siempre va a ser 1. Si t es 1, siempre va a ser más grande que n sobre n más 1. Esto es un número más chico que 1. Si t es más grande, ni hablar.
O sea que para t mayor o igual a 1 siempre estoy acá y si la asociación es constante igual a 1 va a dar 1. Es decir, que todo ese análisis, ¿sí? creo que en el apunte está hecho también, pueden mirarlo, ¿sí? Y con dibujitos más lindos que los míos, y está explicado, ¿sí? Mírenlo, pero todo ese análisis me dice que efectivamente, para los t menores a 0 da 0, para los t entre 0 y 1 estricto da t, y para t mayor o igual a 1 da 1, aunque bueno, acá como me queda continuo no importa donde vale igual, esto es la función de distribución de un uniforme 0,1, o sea que probé que las f de xn convergen a esta f de t, y por lo tanto probé que las xn convergen en distribución a una uniforme 0,1. ¿Ok? La distribución, el dibujo, la explicación, y más en lo empezaron tan chicos, es difícil. Vean el apunte, ¿sí? Ahí está explicado por ahí con un poco más de detalle, a ver si se convencen, pero acá como se me está corriendo el soporte, tengo que ver que en algún momento, para ciertos valores de t, siempre estoy acá, para otros siempre estoy acá, para otros a veces estoy acá y después de un momento caigo acá, y entonces tengo que ver a qué tiende esto. ¿Les parece un lío? Buenísimo si les parece un lío, porque entonces me van a agradecer el teorema que viene ahora. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí, es molesto trabajar con la función de distribución, y se puede poner peor. Supóngase que yo tengo una asociación de variables aleatorias de binomiales donde el n va creciendo. Después veremos qué pasa, pero el n va creciendo. ¿Qué pasa? Para la primera, si supongamos que n es 1, para x1, n es 2 para x2, n es 3 para x3, si en una binomial. Bueno, básicamente el rango se me está agrandando, es decir, que toda la definición por escaleritas, digamos, que es en una variable aleatoria discreta, va a ir cambiando. Trabajar con eso es inmanejable. ¿Habrá una manera de hacer esto de una manera más sencilla? Sí, por suerte sí. Hay un teorema que me dice, trabaja con las funciones generadoras de momentos. ¿Sí? Algo así como lo que hacíamos para identificar la distribución, pero con convergencia en distribución. Entonces podemos enunciar ese teorema.